Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Marta Lucía Olano de Noguera, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La promoción y garantía de los derechos humanos en sede judicial y la prevención del daño antijurídico, que hace parte del ciclo de capacitación en prevención del daño antijurídico en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia está llamada a ser garante de los derechos de las personas y su actuar representa un pilar esencial para el Estado Social de Derecho, dada la magnitud de la misión que le ha sido encomendada constitucionalmente. Decidir sobre derechos de diferente naturaleza genera una enorme responsabilidad en quienes están a cargo de la función de administrar justicia. Además, requiere que los funcionarios judiciales cuenten con criterios y elementos suficientes que les permitan decidir los casos sometidos a su consideración con estricta garantía de los derechos de los involucrados, sujetándose siempre al orden jurídico y con enfoque a la prevención del daño antijurídico en todas sus actuaciones. La conferencia de hoy tiene como propósito precisamente abordar el tema de la prevención del daño antijurídico para garantizar la salvaguarda de los derechos de las personas, constituyéndose como un imperativo en el ejercicio de la labor jurisdiccional. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Andrés Hernando Luna Osorio, abogado, magíster en Derechos Humanos, especialista en Derecho Constitucional y Sistema Acusatorio, con estancia académica y de investigación en la Universidad de Konstanz de Alemania. Es docente universitario, formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Orilla y actualmente se desempeña como juez segundo penal del circuito especializado de la ciudad de Bucaramanga, de donde hacen la conferencia que generosamente sacó su tiempo para compartir con nosotros. Doctor Andrés Hernando Luna Osorio, es un gusto, todo un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Deseo que estén muy bien de salud, se estén cuidando mucho con sus familias y pues que saquen el tiempo, el espacio para compartir algunas reflexiones que desde la Escuela Judicial queremos realizar con todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, por continuar infatigablemente con este ciclo de conferencias diario, continuo, multidisciplinar, pertinente, que de la Escuela Judicial, pues el propósito de la señora directora y de nosotros los formadores no es otro diferente, sino multiplicar el conocimiento, presentar a la discusión algunos temas, explicar pues que desde la rama judicial también se hace academia, tal vez con un plus de aplicación en el caso concreto, y se invita a diferentes personajes, y también académicos y consultores y asesores de diferentes áreas, esto para hacer realmente la construcción del conocimiento de manera global. Evidentemente, el saludo también es extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos y cada uno de los servidores judiciales y demás interesados e interesadas conectados a esta videoconferencia. Entonces, el tema que vamos a desarrollar en este tiempo que vamos a estar ocupados va a ser el tema de promoción y garantía de los derechos humanos en sede judicial y la prevención del daño antijurídico. Como introducción, pues hay que hacer bastantes planteamientos o preguntas a este respecto. ¿Cuáles son, sí, los jueces y los magistrados y los empleados, servidores públicos en general de la rama judicial, también están o no invitados a la labor de promoción, de garantía, de cumplimiento de los derechos humanos? Esa es la pregunta principal.
¿sí? Es decir, si realmente desde la misma rama judicial y no como comúnmente se exige al legislador o se exige al Ejecutivo la labor de promoción, de multiplicación del conocimiento de los derechos humanos y de la aplicación en sus procedimientos, en la forma como se utiliza la fuerza, cómo se utiliza el poder o cómo se crean políticas públicas, si también a los jueces les compete la promoción, la enseñanza, el desarrollo de los derechos humanos y la garantía, es decir, la toma de acciones concretas para evitar daños antijurídicos. Porque entonces el planteamiento viene de la siguiente forma. Generalmente, la judicatura está dispuesta a analizar daños o fallas del servicio en el cual, no sé, el ejército o la policía, por poner algunos ejemplos, en ejercicio de sus funciones, cometen algunos daños reparables o hechos de tortura, desaparición o ejecuciones extrajudiciales y se repara este hecho. Entonces, los jueces obran como una especie de operador que filtran y toman esas decisiones específicamente para determinar el daño antijurídico, bien sea en la justicia penal y en la justicia administrativa. Pero la pregunta que hoy nos vamos a hacer es diferente y es si dentro de la misma actividad, de la misma función judicial, también se pueden vulnerar los derechos humanos, principalmente los derechos humanos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al plazo razonable, a tener recursos judiciales efectivos. ¿Y de qué forma? Es por parte de los mismos jueces y no de cualquier otra autoridad, se tiene que hacer la garantía y explicitación de estos derechos para evitar eventuales daños antijurídicos. La propuesta que quiero hacer en esta pequeña exposición es señalar algunos escenarios que tal vez no se han presentado, pero que eventualmente pueden llegarse a presentar de daño antijurídico por actividades judiciales rutinarias, llamémosla estereotipadas, que de una u otra forma podrían llegar a ser vulneradoras de derechos humanos, que tal vez en este momento no las visualicemos o no pensemos que tengan esa eficacia para violar derechos humanos, pero que realmente sí lo son. Vamos a tocar algunos temas delicados, como la mora judicial, la forma de justificar la mora judicial, qué hacer frente a la mora judicial, la labor del juez frente a la mora judicial, priorización de algunos casos, cuando se tiene que priorizar algunos y sacrificar otros, y priorizar los que se refieran a población de especial protección o a grupos especialmente protegidos para evitar efectos discriminatorios. Esa, digamos, es la conclusión adelantada que quiero llegar a abordar para evitar posteriores daños antijurídicos por absoluciones o por preclusiones, por una preclusión por duda o una preclusión por prescripción, ¿sí? Y cuando hablo de los miembros de la rama judicial, también me estoy refiriendo ciertamente a fiscales, ya que pues, si bien dentro del rol del debate de los juicios orales es una parte y debe ser tratada como parte bajo el principio de igualdad de armas, ciertamente también es un funcionario. Y en la ley 600 sí que tiene una buena parte judicial en toda la mitad del proceso. E inclusive en la ley 906, en el sistema acusatorio, también tiene algunas funciones judiciales que fueron reconocidas dentro de la misma Constitución. Luego ese es el panorama. Y la idea es observarlo desde los ojos del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, esta es la bibliografía que vamos a usar, principalmente el texto de Fabián Salvioli, se introducción a los derechos humanos, texto supremamente recomendado por el suscrito para analizar este tema de manera muy profunda. Bien, entonces partimos haciendo unas preguntas, y es, ¿a los jueces nacionales les compete la aplicación de los derechos humanos? ¿Son los derechos humanos postulados o normas que necesitan reglamentación interna para su aplicación? ¿Solo tribunales internacionales pueden fundamentar sus decisiones en normas de derechos humanos?
vinculan al juez nacional las decisiones de tribunales internacionales. Los postulados de derechos humanos a lo sumo solo son sustento de decisión de cortes de cierre, principalmente de la Corte Constitucional. ¿Qué sería la promoción de derechos humanos y si ello vincula o compete a los jueces nacionales? ¿Deben los jueces internos garantizar aplicación de derechos humanos o únicamente es un tema de derechos fundamentales? Los derechos humanos distan mucho de los derechos fundamentales o ya con eso es suficiente la protección de la dignidad humana. Únicamente pueden los estados violar derechos humanos y ello ser declarado por un tribunal internacional o también a nivel interno puede declararse esa violación de derechos humanos. Entonces, estas preguntas son introductorias básicas, pueden tener múltiples respuestas, algunas más profundas y otras no, pero en términos generales hay que decir que a los jueces sí les compete la aplicación de los derechos humanos, no es un tema ajeno. El sistema internacional de derechos humanos, el sistema universal, los sistemas regionales, las decisiones de diferentes tribunales, el ejercicio de los comités que interpretan los diferentes convenios por medio de observaciones generales, por medio de comunicaciones y decisiones de casos semicontenciosos en el mecanismo de quejas, todo es una obligación por parte de los jueces de estar atento al desarrollo de dichos instrumentos, que muchos en varias ocasiones aparecen perfectamente traducidos al español, si no inmediatamente, tal vez en un tiempo posterior, pero existen traductores de las Naciones Unidas que permiten un acceso a los jueces acerca de este tema. Luego, los jueces no pueden ser ajenos, no pueden encontrarlo como algo extraño, inaudito, exótico o algo que no tenga ninguna vinculación, sino que necesariamente debe adoptar esta clase de lineamientos. Y no necesitan una reglamentación. Ya vamos a ver que el hecho de que no se justifique su desarrollo legislativo no impide que los jueces tengan que estar actualizados sobre el tema. Las decisiones de tribunales internacionales sí son vinculantes. Dice que como criterio orientador, pero frente a la nada, frente a un tema que no ha sido desarrollado, pues dichos criterios, dichos postulados tornan mucha importancia. Pongamos un ejemplo. Actualmente con el paro judicial, ¿sí? Con la protesta pacífica. En Colombia, ¿qué está desarrollado sobre ese tema? Nada. El decreto de enero de este año sobre protesta pacífica y el uso de la fuerza no desarrolla mayor cosa. Inclusive vemos que hasta el mismo presidente hizo mea culpa de la carencia o la falencia sobre las estrategias propias de negociación con los diferentes grupos. En cambio, a este respecto existen documentos del relator de la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho humano al derecho a la protesta pacífica. Y se hacen varios y múltiples observaciones a ese respecto de qué se entiende o qué se puede entender por protesta, cómo puede definirse aquello de que es pacífico, acciones del uso de la fuerza, cómo tiene que estar reglamentado, cómo se tiene que evitar discriminación hacia los actores propios de la protesta. Frente a la nada que existe en el ordenamiento jurídico nacional, solo esa magnífica sentencia emitida por la Sala de Casación Civil el año pasado, decisión que actualmente está en desacato, no existen realmente mayores elementos que desarrollen ese derecho humano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ciertamente ha sido algo tímida a ese respecto, o por lo menos no ha creado una estructura como sí lo hizo esta sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil. Pero esa decisión tuvo fundamento en instrumentos y documentos de derechos humanos reconocidos por Colombia. Luego, entonces, estos elementos sí que vinculan al juez y vemos que se tomaron decisiones que en Pasto, que los jueces de Cali, que algunos tribunales de otras ciudades. Estoy convencido que dentro de los fundamentos y fuentes jurídicas toman decisiones de los derechos humanos. Los jueces tienen que garantizar entonces que dentro de la aplicación del derecho y la subsunción de los hechos a las normas jurídicas se contemple el uso del derecho internacional, por ejemplo, el control convencional que ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil que no tenga un control convencional.
Y aunque al principio existían bastantes tropiezos y oposiciones a ese respecto, ya es común ver que en dichas tutelas ya no se salva el voto, ya no se aclara, ya no se aparta de esta decisión ninguno de los magistrados integrantes de la sala civil, ¿sí? Que siempre realiza un control convencional, es una sala que siempre ha estado a la vanguardia, ha sido realmente destacada en este tema y que cumple ese estándar de estudio de los derechos humanos. Bien, entonces en la Constitución Política de Colombia no hay un postulado directo que indique que los jueces son encargados de promoción y aplicación y garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, se habla que en la educación tendrá que explicarse el respeto a los derechos humanos, que son los deberes de los ciudadanos difundir los derechos humanos, acerca de los tratados y convenios internacionales en el 93, que Colombia puede ratificar, la prevalencia que tienen, la prioridad de los proyectos de ley aprobatorios de tratados, que algunos derechos humanos no se pueden suspender en estados de excepción, las obligaciones del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo y la educación de miembros de la fuerza pública. Pero el hecho que no exista en la misma Constitución una obligación directa hacia los jueces para el acatamiento, promoción y desarrollo de los derechos humanos no quiere decir que los jueces no deban obrar de esa forma. Entonces, ya en concreto vamos a analizar el panorama de derechos humanos y cómo vincula al juez a la obligación de la garantía, protección, respeto y no discriminación de los derechos humanos por parte de cada uno de los jueces de cualquier jurisdicción, de cualquier área, especialidad, categoría, lo que sea. Tenemos los deberes del Estado en materia de derechos humanos. Se suele distinguir a nivel teórico los deberes de promoción y los deberes de protección de derechos humanos. Entiéndase por promoción, difusión, enseñanza, información, y por protección, mecanismos de tutela. Directamente dentro de la Carta de las Naciones Unidas no se indica que deben respetarse los derechos, solo promoverse, pero se ha sobreentendido en instrumentos posteriores que la obligación no es solo de difusión o de ilustración, sino también de respeto. Entonces, tenemos un trilema que es el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Entiéndase respeto, la abstención del despacho del Estado de entrometerse en el fuero interno de los ciudadanos. Proteger, de tomar medidas de tipo jurídico, principalmente mecanismos efectivos, y de garantizar medidas efectivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, es decir, políticas públicas. Por eso, desde el Comité de Derechos Humanos ha señalado que estos derechos tienen un efecto inmediato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que es obligación de los estados el respeto de derechos y libertades y la garantía y pleno desarrollo de dichos derechos. Dentro de estas obligaciones también hay que agregar la no discriminación, que es un tema que Salvioli destaca y creo que tiene bastante rendimiento, en el sentido que la no discriminación es el punto esencial de todos los tratados de derechos humanos. O sea, la no discriminación es un tema transversal a todo el desarrollo de los derechos humanos y como tema transversal debería analizarse y estudiarse en todas las decisiones jurisdiccionales, posiciones jurisdiccionales, valoraciones probatorias, aplicación del derecho, en cualquiera que sea. Por ejemplo, un juez al momento de valorar un testimonio de una mujer o una persona que fue accedida carnalmente o una persona desplazada o de una persona que es, no sé, habitante de la calle o una persona que es líder social, jamás puede llegar a discriminar por aspectos relacionados al sexo, a su proveniencia económica, a sus antecedentes, porque es común, inclusive dentro de la práctica de la valoración probatoria, que en la literatura antigua se hicieran discriminaciones directamente digamos, a testigos que porque no era ilustrado, no sabía. Si era un niño, siempre es fantasioso. Si es una mujer mayor de edad y fue un delito sexual,
hay que tener en cuenta que algo disfrutó, o que no lloró, o que no gritó, o que no rasgó, o que tuvo que haberse sacrificado si no se entiende que era un aspecto consensual. Luego, vean que dentro de la misma práctica se entendían como unas especies de reglas probatorias que trataban de valorar la prueba de alguna forma y que eran meramente discriminatorios. O sea, que eran absolutamente discriminatorios. Entonces, esto es un solo ejemplo de cómo la actividad judicial puede llegar a ser defectuosa y a generar daños antijurídicos por una violación directa a la garantía de no discriminación. Entonces, tenemos las obligaciones de respeto, como decíamos ya, es la abstención del Estado a ingresar en el ámbito esencialmente personalísimo. Entonces, acá podemos hacer algunos ejemplos. En las investigaciones, en las pesquisas, en las indagaciones de la Fiscalía, que se pueda quiere decir que se deba hacer. Por ejemplo, hacer siempre las funciones de allanamiento, de registro, de inspecciones corporales, de búsqueda selectiva en base de datos, de buscar historias clínicas. Se puede, algunos jueces lo admiten porque, digamos, el papel lo aguanta todo. Pero todo delito se puede llegar a investigar siempre con esas interferencias de la intimidad. Es decir, en toda clase de delito, así sea el delito, no sé, de injuria, de calumnia, de fraude procesal, para buscar una prueba de evidencia rotunda, esas famosas pruebas de corona, pruebas reina, se puede llegar a estos aspectos siempre, o sea, en todos los eventos, un agente encubierto, un seguimiento de personas, un seguimiento de cosas, así se cumpla nominalmente con lo previsto en las leyes procesales. Así se cumpla nominalmente, se cumple el Estado la obligación de respeto en ese específico caso, así hayan jueces que lo admiten, así esencialmente sea un tema legal, ¿sí? Que no sea una prueba ilegal o una prueba irregular o inclusive ilícita. Pero estaríamos realmente respetando ese fuero de esa persona en ese respectivo asunto, solo para buscar una confesión, interceptar teléfonos y múltiples teléfonos de toda la familia en todas las investigaciones, en toda clase de investigación. Porque recordemos que los principios de ponderación, como dice García Amado, cosa que yo admito, pues la creación y la generación de los mismos y de las fórmulas por Robert Alexi, eso sirve para un lado y para el otro. O sea, eso funciona tanto para usted tener una muy buena, un buen razonamiento y supuestamente sano, como también para buscar la caída o para justificar o para lograr instrumentalizar un fin. Luego, por ello existen detractores al respecto de esta metodología o hermenéutica constitucional. Tenemos la otra obligación de garantía, que es la obligación de planificación, de ejecución de políticas públicas, de creación de instrumentos o creación de reales políticas de ayuda, de superación del nivel de desigualdad, de pobreza, porque hay que hablar de pobreza. O sea, nosotros tenemos que hablar de pobreza constantemente. Eso es un tema que en los derechos humanos es común, o sea, y tiene que abordarse de esa forma, ¿sí? De la indigencia, de la marginalidad, acerca de qué políticas se han creado a ese respecto. Hemos visto sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, como cómo garantizar el aseo de las mujeres que viven en situación de indigencia. ¿Sí? El aseo personal, o las toallas higiénicas, o los tampones, y si el Estado debe o no garantizarlo, ¿sí? Es un tema que es importantísimo, ¿sí? Y siempre había aparecido ahí como algo como entendido, como sí, pues, no sé, la persona tendrá que sortear ese tema. ¿Quién lo manda a ser pobre, no? O sea, como que el que es pobre es porque quiere, ¿sí? Algo así. Evidentemente no, hay una obligación de garantía por parte del Estado para planificación y ejecución de estas políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué cantidad tan grande existen de capturas por personas que portan estupefacientes? Y la discusión termina siendo tan instrumental como ¿cuántos son los gramos? No, si son 100 gramos, uy, 200, uy, 300, wow, ¿sí?
O, uy, pero marihuana, cocaína, 20 gramos, pero es que 20, 30, uy, pero es que eso lo iba a vender. Hombre, el que es drogadicto es drogadicto. Y el que quiere, el que necesita droga, pues como el que fuma, no se va a ir a comprar un cigarrillo al centro comercial y volver a la casa. Tiene ganas, otro cigarrillo, volver a la casa. Esas son políticas públicas reales, pero no todo debe ser necesariamente la captura y toda la judicialización y la presentación y la imputación y el juicio y una sentencia absolutoria, ¿cierto? O las capturas sobre esos temas solo para subir las estadísticas. Es decir, se necesita una política mucho más coherente frente a ese aspecto, como reflejo de la obligación de garantía. Bien, principio de deber de no discriminación. Este es supremamente importante. Entonces, la discriminación o el principio de no discriminación es no generar un trato odioso, un trato que aparentemente o sospechosamente sea diferente, o sea, o tenga otra velocidad o tenga un trato alterado, sospechosamente o inusitadamente diferente frente a una situación que debería tornarse de manera idéntica, ¿sí? La discriminación es la exclusión, la negación de derechos por segregación. No se logra la igualdad de los derechos. Generalmente, la discriminación está basada por nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad, expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas, origen social, socioeconómico, nivel de educación, condición migratoria, refugiado, repatriado, apátrida, desplazado, persona con discapacidad o en situación de discapacidad, característica genética, condición de salud mental, incluyendo enfermedades infectocontagiosas. Miren, múltiples ejemplos se han presentado en la práctica judicial, los cuales realmente pueden estar muy cercanos a un daño antijurídico por falla en la administración de justicia, precisamente por violación del principio de deber de no discriminación. Piénsese en una persona discapacitada, que a lo sumo medio puede hablar o tiene un problema de dicción y el juez medio le pregunta, ¿usted quiere aceptar cargos o no? ¿Sí acepta o no? ¿Quiere o no aceptar? Listo, eso no habló, no se pudo, no hay, nadie lo puede traducir, eso es una persona ahí que está ahí como está, hagamos de cuenta que no pasó nada, sigamos el proceso porque es que no quiere hablar, no se le puede hablar, es difícil interrogarlo. Esos son actos de discriminación. O sea, el hecho de que la práctica lleve pues a una celeridad de la actuación, a que el juez tenga que tomar decisiones ciertamente dentro de un ritmo acelerado de las decisiones, eso no puede conllevar a generar ese tipo de discriminaciones. Son casos complejos, claro, como por ejemplo tomar un testimonio de una persona sordomuda. O sea, yo no voy a decir que eso es una actividad, digamos, normal y cotidiana a un juez y que a todos los jueces les encanta esa clase de testimonios. Pero no hacerlo de una manera correcta puede generar discriminación. Piensas de que, digamos, la persona del delito del acceso carnal, el sujeto pasivo, en realidad declaró, pero eso no se le entendió nada, hablaba ahí entre muelas, en realidad no mostró seguridad, ¿sí? Si una persona está interesada realmente hace el sacrificio, entonces no, entonces eso se absuelve, ¿sí? Eso puede estar motivado en una discriminación o tomar decisiones, digamos, negativas de subrogados, como en algún caso que sucedió en el Tribunal de Bogotá, que ni siquiera compulsas disciplinarias se hizo al juez, en el cual una jueza en Bogotá, una jueza de circuito, creo, no municipal, negaba un subrogado penal a un procesado porque decía, y esto cometió un hurto, pero es que la persona es de tez negra y como sabemos, generalmente las personas de esa característica racial son proclives a cometer este delito, luego por eso se le niega el mecanismo sustitutivo. Eso lo tengo, digamos, referenciado en un libro del año 2010 sobre derecho penal especial, porque quise poner ese ejemplo dentro de ese libro. No, la verdad no me acuerdo la fecha, el magistrado, el ponente,
sé que lo tengo relacionado en ese texto, porque yo decía, mire, como ese acto tan obtuso, ¿sí? de discriminación de índole racial o por orientación sexual, ¿sí? Digan, no, pues es que el joven es un mayor de edad homosexual, generalmente se entiende, como pasó en el caso a Tala Rifo, ¿no? Que los homosexuales son promiscuos, tienen muchas enfermedades venéreas, tienen múltiples parejas, les gustan los tríos, no sé, entonces dentro de todo ese ámbito una violación realmente genera mucha duda. Es un típico caso de una discriminación por orientación sexual en el cual existen prejuicios y que pueden llevar al juez a generar este acto de discriminación y eventualmente poder repercutir en un daño antijurídico. Y miren que es una violación de derechos humanos. Mire, voy a decirlo de una forma, voy a decirlo culposo, aunque eso no importa el título doloso o culposo entre la violación de derechos humanos, digamos, no es un tema tan trascendente en el tema, pero el juez puede hacerlo de buena fe, puede decirle, no, pero yo lo hacía era para valorar según mi sana crítica o según mi convicción interna la prueba, porque para mí sí hay una regla de la experiencia que lo indica, y yo lo hago de buena fe, ¿sí? Entonces vea que instrumentalmente el juez lo puede hacer realmente convencido de que lo que está haciendo es justicia y una equidad en ese caso concreto, pero a las claras es un acto de mera y dura discriminación. Opiniones políticas, por ejemplo, decir, no, pero esta denuncia se archiva porque es de un vigilante, un asesor, no, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, un veedor, y esos veedores son canzones y denuncian a todo el mundo, y esos veedores son incómodos, y los veedores son súper conflictivos, y los veedores, mejor dicho, toda denuncia de veedor se archiva. ¿Sí? Es un acto de discriminación por opinión política. Por ejemplo, cuando se trata de las personas extranjeras venezolanas, ¿sí? Negar subrogados o negar mecanismos diciendo, no, pero es que el venezolano, esa persona venezolana no sabe dónde ubicarse, no se puede, se sobreentiende que no tiene arraigo porque es venezolano, ¿para dónde va a ir? Obviamente tendrá que tomar el camino de delincuencia. Si es venezolano, pues afuera, ¿qué hace? Pues volver a vender droga, luego no tiene arraigo y pide la imposición de una medida de aseguramiento. Y el juez dice, correcto, qué razonamiento tan sensato el del señor fiscal, porque eso es evidente, todas las personas venezolanas, como no tienen que hacer más, pues los utilizan las organizaciones criminales para vender drogas y eventualmente seguirá vendiendo drogas. ¿Sí? Un acto de discriminación. Obligación del Estado de adoptar disposiciones de derechos humanos en el derecho interno. Tiene que adecuar legislativamente todas sus disposiciones al plexo de derechos humanos de la manera más amplia y coherente con la misma. No solo en la administración pública, sino también en el Poder Judicial. Los jueces deben aplicar el control de convencionalidad para aplicar las normas de derechos humanos. Según el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estas obligaciones son de índole progresivo y que no hayan sido desarrollados de manera legal no excluye la obligación de aplicarla judicialmente de manera directa. Por eso, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que el ejercicio de derechos y libertades que no estuvieran ya garantizadas por disposiciones legislativas deben aplicarse. Es decir, no es necesario que siempre tenga que tener un desarrollo legal. Es lo adecuado, que exista dentro del Estado democrático la discusión en los congresos de el desarrollo de estos derechos humanos y como se ha ofrecido por medio de algunas leyes, por ejemplo, las leyes de las personas con discapacidad o las leyes relativas a personas cuya enfermedad es la drogadicción o la protección de habitantes de la calle, ¿sí? Han existido esta clase de leyes, pero el hecho de que no exista una ley, o sea, no se puede tomar como que ese silencio
o ese mutismo obliga al juez a inobservar el cuerpo de derechos humanos. Bien, por eso indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el derecho de gentes, en el Jus Gentium, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias. Es decir, debe adecuar su derecho interno. Es una obligación que nace del Jus Gentium. El hecho de que se trate de obligaciones no inmediatas de ninguna manera implica que ellas puedan quedar indefinidamente postergadas en el tiempo. Por ejemplo, en Colombia, lo relativo a la protección de la mujer en todos los escenarios donde pueda ser objeto de violencia, ¿sí? Eso tiene que seguirse desarrollando y mejorando en varios escenarios. La mera buena voluntad y el esfuerzo realizado por alguna rama del Estado meramente cosmético no alcanza a eximirle automáticamente de esta responsabilidad. Bien, tenemos entonces responsabilidad internacional del Estado, configuración de violación a los derechos humanos. El Poder Judicial cumple un rol de extraordinaria importancia para garantizar los derechos humanos. Si bien los jueces no diseñan y no ejecutan políticas públicas, inclusive son sumamente criticados cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional emite decisiones de constitucionalidad estructurales donde invita a la creación de algunas políticas públicas, ello más bien involucra a los poderes ejecutivo y legislativo. En los tribunales se vindican los derechos cuando han sido violados o desconocidos, e igualmente son los tribunales quienes pueden señalar inconsistencia de normas internas con derechos humanos reconocidos constitucionalmente o con obligaciones internacionales. Luego, el Poder Judicial es contramayoritario y que es crítico, no conformista, pues es principalmente el obligado a hacer la protección in generis, la protección máxima de los derechos humanos a través de los actores judiciales. Y es que si no es el Poder Judicial, pues, ¿quién más realiza la promoción y garantía de los derechos humanos? Porque vean que los jueces no es que se vuelvan actores políticos en el sentido de partido, sino cuando se habla del aspecto político del Estado, de los jueces, es que tienen que hacer cumplir la Constitución política, ¿sí? Porque la Constitución contempla un programa de desarrollo de derechos, y cuando el juez observa que el mismo no se ha desarrollado, que sigue ahí, que sigue latente, que existe una omisión al respecto del desarrollo de esos derechos, debe pronunciarse. O sea, los jueces no pueden quedar ahí eternamente digamos, satisfechos o frente a una violación de derechos humanos continua o permanente, ¿sí? Deben tomar alguna decisión. Por ejemplo, veas el caso del plazo razonable en la medida de aseguramiento en el derecho penal. Es el típico caso. Durante mucho tiempo, y todos los jueces y magistrados tenemos que hacer mea culpa, durante mucho tiempo el tema del plazo razonable se veía como un aspecto cosmético, ¿sí? Como, digamos, una bonita reflexión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que no era para nosotros aplicable, que casi que una medida de aseguramiento podía durar eternidades, estábamos acostumbrados a que ciertamente era una anticipación de la pena, a que era inclusive, como se decía vulgarmente, por algunos funcionarios, principalmente fiscales, decía, una medida de aseguramiento no se le niega a nadie, ¿sí? Eso obviamente era una violación de derechos humanos, y el tiempo de duración, la forma de revisión, cómo se podía revocar, o sea, eso era casi que oculto, era casi que misterioso, era voluntarioso. Y no crean, luego con los jueces de garantías, la cosa tampoco es que haya cambiado radicalmente. Fue recientemente, y eso hay que reconocerlo, fue recientemente, tal vez en el año 2016, con algunas decisiones, algunos magistrados, hay que reconocerlo, hay que decirlo,
magistrados avanzados, atrevidos, ingeniosos, atrevidos en el buen término de la palabra, como por ejemplo el doctor Acuña Vizcaya, o la doctora Patricia Salazar, en la Sala de Casación Penal, quienes tomaron decisiones a la sala y las propusieron, es decir, tenemos que hacer un cambio. Es decir, acá hay una violación de derechos humanos muy grande, no podemos seguir con esta tesis, por ejemplo, relativa a que no, el tiempo que dura de privación de la libertad entre un punto y otro no está definido, luego, si no está definido, tiene que seguir ahí, o se entiende suspendido el término judicial por un recurso que no se ha resuelto. ¿Quién lo mandó a solicitar una nulidad? ¿Quién mandó a la víctima, perdón, a la defensa a pedir una definición de competencia? ¿Quién la mandó a apelar esa decisión del auto? Así dure lo que dure, así dure 2 años resolviéndose ese auto, ese tiempo no corre a favor del Estado. Entonces, hasta que ya se tomaron decisiones, dijo, no, hay que hacer aplicación directa de los derechos humanos en este caso. O sea, eso no podemos continuar con esa idea y que los derechos humanos son solo adornos, son bonitos, no sé, aspectos suntuosos o meramente decorativos. O sea, realmente deben tener una aplicación directa. ¿Y quién es más sino los jueces? El legislador no lo va a hacer directamente. El legislador siempre es muy prevenido, o sea, o el legislador es recatado, no es tan amplio, por eso esas normas tienden a ser interpretadas desde, inclusive, no sus orígenes legislativos, sino desde su finalidad, ¿sí? Y desde su análisis con el bloque de constitucionalidad. Y por ello es que los jueces terminan diciendo, bueno, ya, cesemos este continuismo de violación de derechos humanos y vamos a dar una ejecución concreta. Entonces, generalmente, los jueces, como decíamos al principio de esta pequeña charla, pueden llegar a violar derechos humanos en el derecho a la justicia, en garantía judicial, en el derecho a recursos judiciales efectivos, en el derecho al debido proceso, generalmente por omisión. Aquí entonces hay que poner algunos ejemplos en los cuales los jueces tienen que estar muy atentos, muy alertas para evitar cualquier clase de daño antijurídico que pueda ser reclamado, obviamente, ante la justicia contenciosa administrativa, porque son violaciones de derechos humanos. Como no priorizar asuntos que estén cerca a la prescripción y que se trate de asuntos que tienen o que sean importantes por la protección de sujetos vulnerables. Por ejemplo, personas, no sé, el homicidio de una persona habitante de la calle. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, sí, es un caso, digamos, común, ¿no? Es un caso baladí. No tiene, nadie lo reclama, no hay deudo, no se sabe quién es la familia, nadie lo conocía, parecer venía de otra ciudad. Entonces se celebra un preacuerdo y el preacuerdo es sí. Como nadie lo conoce, juez, pues démosle una rebaja, por ejemplo, de que lo mató por marginalidad, ignorancia y pobreza extrema. Y entonces la pena le queda en 48 meses, por ejemplo. Y se le otorga libertad condicional. ¿Cómo lo mató? No, pues le dio 2 tiros por la cabeza, pero eso no importa. Lo importante es que no hay víctima aquí que lo reclame. Entonces les parece a todos y el juez dice, me parece concreto, me parece bien, me parece adecuado. Y me parece adecuado, porque al fin y al cabo es una vida, pero de un habitante de la calle. Por ejemplo, eso es un acto meramente discriminador del acceso a la administración de justicia. Y el juez no puede tolerar esa clase de, digamos, negociaciones, porque aprobarla sería un acto de discriminación. Porque precisamente frente a la mayor garantía que tiene que ser de grupos de personas especialmente protegidas, no se hace énfasis en ello. Por ejemplo, todos los delitos relacionados con la libertad, integridad y formación sexual, principalmente en mujeres o en niños, ¿sí? Hay una doble protección. O frente a personas en situación de desplazamiento, los delitos de desplazamiento forzado, o los delitos de trata de personas, o los injustos relativos a
homicidios de líderes sindicales o investigaciones al respecto. Todo ello debe tener la mayor celeridad, la prontitud, toda la mayor eficiencia, encima inclusive de otras actuaciones. Acá hay un problema terrible y es la mora judicial, ¿sí? La morosidad judicial debido a la congestión judicial. Eso es un problema de toda la vida, ¿sí? Y es un problema que afecta más a unos distritos que a otros. Las causas a ese respecto no se han sido muy bien establecidas, si son problema personal, institucional o de recursos, sea lo que sea, hay unos distritos que tienen una gran congestión. Pero frente a eso, evidentemente se pueden vulnerar derechos humanos, porque puede generar un acto de prescripción. O sea, los jueces, los empleados, los funcionarios no son máquinas, no pueden hacer lo imposible, no pueden estar haciendo 12, 15, 18 audiencias al día y citar todas las partes de cada una de esas audiencias y que todos estén fijos y que cumplan y que en ese tiempo se haga y sustanciar los procesos para que no logren la prescripción. Entre esos con personas que hagan parte del grupo especialmente protegidos. Luego, el Estado y la rama judicial debe, tal vez por el aspecto administrativo y los mismos jueces, ser conscientes de este asunto y generar estrategias, ¿sí? Las estrategias deben ser cambios, pero cambios de políticas públicas concertados, de cómo priorizar y de cómo generar una solución a estos temas y de elementos de choque, de creación de más juzgados, de más plazas, de mejores mecanismos, de más medios, de conversaciones con la fiscalía, de saber cómo se va a controlar esto, si realmente todas las acusaciones realmente tienen un mérito o si se puede aplicar el principio de oportunidad, si se ha analizado bien el archivo, la preclusión, temas que hemos tocado en otras conferencias anteriores. Todo ello, creo yo, son obligaciones que puede que no estén propiamente en la ley estatutaria o en el decreto orgánico de la Fiscalía o en los códigos de procedimiento, pero que creo nacen de la obligación del Estado de proteger, de garantizar y los derechos humanos y principalmente ese aspecto diametral, perdón, ese aspecto transversal que es la no discriminación. Por ejemplo, todos los casos de feminicidios deben estar debidamente juzgados porque un feminicidio es violencia contra una mujer, pero puede llegar a ser, por ejemplo, un caso de tentativa de feminicidio, llegar a haber sido una tentativa de homicidio o lesiones. Luego, si no se hace una investigación adecuada y no se hace un juzgamiento en un tiempo oportuno, esto puede llegar a la prescripción, porque yo pensaba que prescribían 10 años y no, sorpresa, realmente fue un caso de lesiones y prescribe en un término más cercano. Lo mismo pasa con los delitos sexuales. En principio uno puede decir, listo, un acceso carnal, un acto sexual, pero debe proyectarse todos los diferentes episodios o escenarios que pueden darse. Pueden ser un acoso sexual, tiene una prescripción mucho más corta, o puede ser otro delito, digamos, de constreñimiento a la prostitución. No sé, pueden llegar a ser otra clase de injusto y por eso se exige la mayor celeridad y prontitud y eficacia en esa clase de investigaciones. Todo debidamente concertado, porque digamos, el juez no es el sheriff que lo hace todo, o tiene que contar con la fiscalía, el tiempo de la fiscalía, los investigadores de la fiscalía, los fiscales también están supremamente llenos con muchos casos, 1000, 2000 al despacho. Luego, es un problema estructural. Es un problema estructural, el cual ciertamente nos hemos acostumbrado, pero que, ojo con eso, así la Corte Constitucional haya señalado que alguna mora judicial es justificada, el tema es si realmente eso es un cumplimiento exhaustivo de la garantía de protección de derechos humanos en sede judicial. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, el caso de Monacid Arellano contra Chile, sobre la función judicial en los casos concretos, Comité de Derechos Humanos, caso Krasnov contra Kirguistán, señalando que le corresponde a los estados partes evaluar y la evaluación de los hechos
y señalar si existieron manifestaciones arbitrarias o equivalentes de negación de justicia. Entonces, la tarea judicial no se exime el cumplimiento de estándares de derechos humanos. El caso Atala-Rifo fue un caso, digamos, bastante importante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que los jueces utilicen fórmulas o argumentos abstractos, estereotipados o discriminatorios en la resolución de determinados casos. Que, digamos, es como la gran conclusión a la que quiero llegar, y que no es que los jueces lleguen a ser actores conscientes de actos de discriminación, sino que la discriminación precisamente tiene esa característica, y es que ni siquiera usted sabe que está discriminando, ¿sí? Eso pasa, digamos, con la afrofobia, o eso sucede con la discriminación racial por la trata transnacional y el uso del lenguaje discriminatorio. Se utiliza de una forma inconsciente. Piénsese usted, por ejemplo, que la declaración de Durban sobre proscripción de la xenofobia, pues señala e indica que dentro del lenguaje también se tiene que utilizar un lenguaje que sea adaptativo y que no sea discriminatorio. Pero bien claramente lo dice la Convención de Durban, dice para superar o para pasar estos negros episodios de la historia. Entonces, ahí la misma declaración de Durban utiliza el término negro como algo peyorativo, ¿sí? El caso Jenny Lacalle contra Nicaragua sobre dilaciones excesivas y violación de la razonabilidad en asuntos judiciales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Ruiz Mateus contra España, tiempo excesivamente largo en acciones constitucionales que rebasan el plazo constitucional. Entonces, y por último, pues la violación concreta de derechos humanos y de licitud puede darse por que el Estado no repara correctamente violaciones de derechos humanos, inclusive de manera oficiosa o en caso de conflictos armados, o buscar las formas de reparación concretas, inclusive cuando se trata de reparación, muchas veces los jueces tienen poderes oficiosos, hay que hacer énfasis en esos poderes oficiosos para debidas reparaciones. Aquí sancionar debidamente a responsables de determinadas violaciones de derechos humanos, principalmente de crímenes internacionales. Los estados también tienen la obligación y tienen el deber de proteger la violación de derechos humanos. Eso no es un tema solo de tribunales internacionales, como es el genocidio, los core crimes, o creo crímenes graves, crímenes de lesa humanidad, todos los crímenes de guerra. Y de sancionar penalmente a los graves responsables, principalmente aquellas personas que orquestaron, que determinaron, que organizaron la violación de derechos humanos, más que a sus meros ejecutores, que algunas veces son personas que se les paga o tenían un salario o que fueron utilizados o también asimismo amenazados. Lo importante son los grandes responsables, inclusive si tienen funciones políticas, militares, religiosas. Y la obligación de medio de investigar las violaciones de derechos humanos. Cómo se tiene que investigar de una manera exhaustiva, especializada, de una forma completa, ojalá por tribunales meramente civiles, que buscar conflictos de jurisdicción cuando se trate de temas militares, o verificar por medio del Ministerio Público que no se archiven de sopetón o decisiones eventuales de violación de derechos humanos, o buscar desarchivo de las mismas. Esto son ejemplos de cómo esta obligación de medio de investigar del Estado es bien importante para auscultar violaciones de gran magnitud por su masividad, sistematicidad y, en fin, por ser crímenes internacionales. Entonces, las conclusiones a las que llegamos son esas, son principalmente por parte de los jueces ser conscientes de esa labor que dentro de su labor judicial y por parte de los funcionarios también de la Fiscalía y de todos los empleados en sí mismo, está la obligación también de promocionar, de garantizar, de exaltar
el respeto de los derechos humanos, de actualizarse sobre los fundamentos de los mismos y de contemplar que eventualmente pueden existir responsabilidades de índole administrativa por daños antijurídicos si ello no se cumple, e inclusive eventualmente responsabilidades internacionales si es que a nivel interno no se logra una reparación efectiva del caso. Muchísimas gracias por la atención, es lo que quería decir. Pues escucho si tienen preguntas o sugerencias, pues con el mayor de los gustos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Y vamos al fragmento de preguntas que tenemos acá en el chat. La primera, doctor. Desde su labor como juez penal, ¿qué buenas prácticas considera que podrían ser las más eficaces para prevenir el daño antijurídico a la hora de ponderar derechos en conflicto? Gracias. Uy, qué pregunta interesante. ¿Por qué digo que es sumamente interesante? Porque está dentro de la misma labor judicial de cada funcionario pues, de la rama judicial, generar buenas prácticas que acordes o coherentes o siendo sensibles con los derechos humanos, eviten cualquier clase de responsabilidad estatal por daños antijurídicos. Es decir, debe ser una constante saber que el máximo de justicia y el máximo rendimiento y la mejor forma de garantía de derechos evitará, ¿sí? Evitará una falla del servicio por una administración de justicia defectuosa o irregular. Entonces, estas buenas prácticas pues son múltiples, o sea, son múltiples relativas a la privación de la libertad, evitar prescripciones, verificar el conteo de términos de manera precisa, diferentes términos, estar constantemente invitando y controlando y gestionando que los procesos se adelanten, que se muevan, que estén rituándose, que se hagan citaciones correctas, que busca permitir toda la ayuda a las partes y acerca de la búsqueda de testigos, pedir a las partes que tengan un tiempo para hacer investigaciones completas, investigaciones íntegras, exhaustivas, verificar frente a sujetos que tengan una actitud defectuosa, bien sea en la defensa o en la fiscalía, reemplazos, apoyos, porque el tema no es meramente instrumental de saber quién gana o pierde en la gesta adversarial, sino que realmente hay unos derechos de víctimas que tienen que establecerse y principalmente el derecho a la verdad. Siguiente pregunta, doctor Luna. ¿Pueden las herramientas como el control de convencionalidad ser empleadas como instrumento para prevenir el daño antijurídico en el ejercicio de la función jurisdiccional? Gracias, sí, muy buena pregunta. Sí, claro. El control convencional, que ha sido esa herramienta metodológica creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ya se han realizado algunas conferencias, algunos compañeros formadores que están en la página de YouTube, en el canal de YouTube por parte de la Escuela Judicial, es una herramienta precisamente adecuada, digamos, por antonomasia, la que debe realizar todos los jueces y tomar como buen camino, digamos, el modelo de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, que siempre se realiza en todo caso y en todo evento. Claro, esa es una maximización de la aplicación y garantía de los derechos humanos en las decisiones judiciales. Luego podemos señalar casi que sería insólito el caso de un daño antijurídico cuando el juez utiliza el máximo del derecho a aplicar y el máximo de postulados, principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la resolución de cada uno de los casos. Entonces, es como un cambio de chip que ya estamos en mora de que todas las decisiones se tenga que realizar. Miren que el Consejo de la Judicatura lo tiene claro desde hace mucho tiempo, o sea, entre los factores de calificación de jueces y magistrados está la aplicación y la invocación de fundamentos de índole convencional, ¿sí? Pero no es solamente la invocación nominal del mismo, realmente es su aplicación y efectividad
y análisis en el caso concreto, no solamente invocando fundamentos, sino analizándolo en clave de derechos humanos. Entonces, sí, claro, ese mecanismo es uno de los importantes para evitar futuros daños antijurídicos. Doctor, ¿cuál es su mensaje para los servidores judiciales en la prevención precisamente de este daño antijurídico? Mi mensaje para colegas, para compañeros, que estoy convencido, todos tienen esta vocación al servicio de la justicia y es una vocación, mire, yo puedo poner la mano en el fuego por todos mis compañeros, o sea, y estoy convencido que todos estamos en la misma línea y es la línea del mejor servicio, de la mejor forma de prestación de justicia, con los medios que se cuenta y haciendo los sacrificios y los deberes propios de todos los servidores públicos. Es la constante preocupación y aplicación, no solo del derecho legislado y no solo del derecho, digamos, que aparece en jurisprudencias y la actualización de la misma, sino realmente hacer una inmersión en el derecho internacional de los derechos humanos, no tener miedo en su aplicación y, por ejemplo, hacer una lectura constante de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las opiniones consultivas, de las observaciones a los diferentes, las observaciones generales de los diferentes comités a cada una de los pactos internacionales, saber cómo interpretarlos, leer algunas comunicaciones de estos comités. Yo creo que ese es un buen inicio, un muy buen inicio, una muy buena recomendación para que utilicemos el lenguaje de los derechos humanos de una manera común, de una manera rutinaria en nuestro quehacer para seguir mejorando en la prestación del servicio de justicia y evitar, en todo caso, responsabilidades estatales por una indebida aplicación de la justicia, de la defectuosa impartición de justicia. Un agradecimiento muy especial al doctor Andrés Luna Osorio por sus claras y pertinentes reflexiones sobre la importancia de la prevención del daño antijurídico para la salvaguardia de los derechos e intereses de las personas en el marco de las actuaciones judiciales y de igual forma para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en cabeza de la Administración de Justicia como baluarte de la estructura del Estado Social de Derecho. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.